Vamos a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente. Le damos gracias a nuestro Dios. Le damos toda la gloria, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno. El Señor es maravilloso. El Señor es digno de que siempre vengamos gozosos, ¿verdad? A alabar su santo nombre. Que le demos gloria a aquel que vive y reina. Bendito Dios, porque es bueno y para siempre su misericordia. Le damos gracias a nuestro Dios por todo lo bueno y maravilloso, ¿verdad? Y antes de iniciar, quiero darle las gracias a todo aquel que nos ha estado escuchando, ¿verdad? Por medio de Facebook, por medio del YouTube, por medio de estas predicaciones, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en nuestros corazones, porque nosotros solamente queremos agradar a Dios, no queremos agradar a los hombres, y glorificamos a Dios por cada uno de ustedes que nos ha estado siguiendo, ¿verdad? Y ha escuchado estos videos, y le damos la gloria al Señor, y le damos gracias a Dios también por cada uno de ustedes, para que seamos edificados juntamente, porque cada que escuchamos la palabra de Dios siempre tenemos una bendición, bendito Dios, de conocer más de su palabra. Aleluya. No es como esos versículos o esas oraciones que ponen en cadena, que lee esto y compártelo y recibirás una grande bendición. No. Olvídese de eso. Esas son cosas del mundo. Eso no tiene nada que ver con la escritura, ¿verdad? Eso es parte de la religiosidad. Pero quiero decirle una cosa para muchos que piensan que esta es una religión. No es una religión. Es lo que nosotros enseñamos y predicamos y vivimos, porque le damos de vivirlo. Es una relación con Jesús, una relación con nuestro Señor Jesucristo. Quiero aclarar esto, ¿verdad? Porque me ha nacido de parte de Dios, para que no se preste a malas interpretaciones. Nuestra guerra o nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Sino contra potestades, contra huestes de los aires, ¿verdad? Y sabemos que usa a veces las personas para eso, y por eso yo me gozo, ¿verdad? Me lleno de alegría, porque el Señor claramente dijo: regocijaos cuando se levanten diciendo cosas contra ustedes, mintiendo. Bendito dice, regocijaos, porque algo debes estar haciendo para el Señor, porque es por causa de mi nombre, dice el Señor. Bendito Dios. Pero más aparte después dice, más tenemos que preocuparnos cuando todos hablen bien de nosotros. Cuando Dios te diga, tú eres siervo del Dios Altísimo. Esa es cosa de que el diablo te quiere enaltecer o cosas, ¿verdad? De que los hombres te quieren halagar para que les hables bonito y bajes la guardia en la palabra verdadera. Y les hables de puras cosas que son vanas, que son de este mundo, que para nada te aprovechan en lo espiritual. Pero nosotros obedecemos a Cristo. La palabra del Señor dice claramente en el libro de los Hechos que mejor es servir a Dios o primeramente servir a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Bendito Dios. Eso les decía los apóstoles, ¿verdad? Cuando que les decían, hey, ustedes no pueden predicar en ese nombre, no hablen más en ese nombre. Les dijo, señores, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es que nosotros no vamos a obedecer a cualquier diablito que quiera venir a amedrentarnos, ¿verdad? Al contrario, yo me gozo en la palabra del Señor, porque eso quiere decir que el diablo está enojado. Eso quiere decir que el diablo no le ha gustado que una iglesia pequeña, ¿verdad?, se haya levantado en la verdad y hablando sin miedo, sin tapujos y glorificando al Dios de los cielos. Quiero decirles que pertenecemos a la iglesia cristiana evangélica, el Gran Yo Soy, aquí en Houston, Texas, para gloria del Señor. Una iglesia pequeña que ha nacido, ¿verdad?, entre los años 2012, 2013, y para gloria de Dios sigue todavía en pie, bendito el Señor, que ha tenido sus bajas, que ha tenido sus tropiezos, pero está en pie para gloria del Señor. Y que cuando el diablo piensa que se había deshecho todo, Dios levanta con mayor fuerza y con mayor poder de su palabra para avergonzar a aquellos que se están levantando en contra de la verdad. Bendito Dios. El gran yo soy, ¿por qué? ¿De dónde nació el gran yo soy? El gran yo soy nació de una oración. Porque siempre cuando uno va a hacer algo, una obra para Dios, y necesitamos un nombre para identificar la iglesia, la congregación, ¿verdad?
Porque cada congregación tiene su nombre, no denominación, perdón, su nombre para identificarse. Pero todos somos de Cristo si hacemos la voluntad de Dios, ¿está claro? Porque puede tener cualquier nombre, el nombre más poderoso si quiere, pero si no hace la voluntad del Padre, de nada sirve. Yo siempre le he pedido a Dios, Señor, ayúdame a honrar ese nombre tan grande que has dado a tu pueblo. A esta iglesia pequeña, a esta pequeña manada que le has dado grande nombre. El gran yo soy. Bendito Dios. Y precisamente como lo pueden ver aquí abajo en la descripción, en el versículo 13, ¿13 qué? 3:14, ¿va? 3:14, amén. Y dice, he visto la aflicción del libro del Éxodo, perdón, se me pasó. Éxodo 3:14, dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Porque el pueblo del Señor había sido esclavizado, ¿verdad? Y así como está el mundo esclavizado, Dios ha visto la esclavitud de la gente, Dios ha visto la esclavitud aún de los hermanos que viven prisioneros todavía y necesitan libertad. Su alma clama libertad, pero siguen prisioneros. Pero Dios, a causa de ese clamor, dice, he visto la aflicción de mi pueblo con que es afligido y he descendido para salvarlos. ¿Y a quién envió? A Moisés. ¿A quién envió? A usted y a mí, que ha conocido el Evangelio, a dar de gracia de lo que ha sido dado de gracia. Lo que ha recibido de gracia, tenemos que darlo. Ir y predicar a las naciones y predicar a toda criatura. El gran yo soy está todavía para salvar. El Cristo de la gloria que dijo antes de que Abraham fuese, yo soy. A ese glorificamos, a ese exaltamos, al que vive por los siglos, al que ha nacido por una virgen, ¿verdad? Y ha crecido para enseñarnos y mostrarnos el camino al Padre. Y muriendo a nuestro viejo hombre, así como Él murió por nosotros, tenemos que morir nosotros al viejo hombre, no andando en estos delitos y pecados que anda todo el mundo. No exaltando y glorificando el nombre de cualquier instrumento o cualquier especie de imagen que hagan, ¿verdad? No, sino glorificando al Dios Todopoderoso. Y para iniciar esta palabra, que por nombre le hemos puesto por tema, la verdadera oración. Aleluya, gloria a Porque mucha gente antes le llamaban rezos, ¿verdad? Ahora como ya se oye mucho el Evangelio, ahora ya también son oraciones. Pero ahorita vamos a ver que no es así. Vamos a ver qué es la verdadera oración. Aleluya. Nuestra lucha, les repito, no es contra sangre ni carne. Hemos solamente venido a predicar las nuevas de salvación. De que no es como nos lo han enseñado en el mundo, sino como lo que Cristo estableció como iglesia. Que Cristo no estableció ninguna religión, sino estableció una reunión de los santos, una santificación de los santos. Por eso le nombra Él en la reunión de los santos. ¿Y quién escucha la oración? ¿O de quién? De los santos. No de los santos esos que ha puesto el mundo, la religión. No. De los santos en Cristo Jesús, lo que hacen la voluntad del Padre. Bendito Dios. Y hay un versículo que lo he puesto de referencia para un versículo en el cual todos debemos meditar y pensar y reaccionar, ¿verdad? Porque esto es de reaccionar, mis hermanos. Porque hay muchos hermanitos que no están haciendo la voluntad del Padre y piensan que sus oraciones están llegando hasta allá como incienso agradable. Debemos de darnos esa oportunidad de preocuparnos por la verdad del Evangelio. Libro de San Juan, capítulo 9, verso 31. Un solo versículo nomás para inicio. Vamos a ver otros versículos más, pero quiero agarrarlo esto de base, de preocupación. Quizás preocupándonos podamos entender y poner interés en lo que es lo que Dios quiere y cómo el interés de cómo queremos nosotros, porque todos quisiéramos, ¿verdad? Todos queremos que nuestras oraciones, nuestras peticiones sean escuchadas en los cielos. Bueno, pues vamos a ver si es verdad que todas las oraciones y los rezos están llegando para allá. Vamos a ver si esa es la oración que nos enseñó el Señor. Bendito Dios, gloria a su nombre. Lo tenemos, San Juan 9, verso 31.
Aleluya. Vamos a estar leyendo más, pero este solamente para entrar Bendito es el Señor. en la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Libro de San Juan, capítulo 9, verso 31. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Leemos la bendita palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice su palabra así. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aleluya. ¿No se alegra? Bendito el Señor. Sabemos que Dios es perfecto en sus caminos. Sabemos que de Dios viene la sabiduría. Sí, amén. Aleluya. Esto no se trata meramente de enseñanza de hombres. Y por eso en algunas ocasiones les he dicho, cuando escuchen la palabra, cuando van a escuchar a un predicador, hagan lo que hacían unos hermanos que escuchaban a Pablo. Y dice que ellos escuchaban y miraban sus escrituras, a ver si coincidía con lo que le estaba diciendo en la enseñanza, en la predicación. Sí. Dios quiere que usted saque también la Biblia, su Biblia, y escudriñe a ver si de veras está hablando en la Biblia. Es necesario, yo no tengo ningún problema. Es más, yo me gozaría si usted agarra su Biblia Sí, amén. y la podemos leer juntos. Amén. Gloria a Dios. Porque para Dios no hay nada escondido. Para Dios no hay nada oculto. Dios no oculta la verdad. Al contrario, Él es la verdad y quiere que tú le conozcas. Amén. Gloria. Aleluya, bendito el Señor. ¿Quién estaba diciendo estas palabras, mis amigos y mis hermanos? Estas palabras las estaba haciendo ni más ni menos que una persona que era ciego de nacimiento. Pero ahora veía. Como así ahora los cristianos ven. Los verdaderos cristianos ahora ven. Y ellos pueden dar gloria al nombre del Señor y pueden decir, hey, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Esa persona probablemente pensaba que en otro tiempo sí lo escuchaban. Pero cuando abre los ojos se da cuenta que Dios no oye a los pecadores. Pero dice, pero si alguno temeroso de Dios, o sea, uno empieza a temer a Dios Sí, amén. y hace su voluntad, a ese es el que va a oír el Señor. Amén. Porque dice su palabra que su pueblo, si hace su voluntad, dice, yo escucharé desde los cielos. Amén. Sí. Yo escucharé desde los cielos y derramaré salvación y haré llover sobre ellos. Amén. Aleluya, bendito es su nombre. O sea que no es a cualquier persona, no es a cualquier rezo, no es a cualquier oración, ¿verdad? Déjeme decirle que los fariseos eran grandes oradores. Yes. ¿Y sabe qué le dijo en el capítulo 6 de Mateo? Les decía, hipócritas. Sí, amén. No importa que tú seas el mejor orador, pero si no haces la voluntad del Padre, de nada te sirve, de nada me sirve a mí. Tengo que vivir para Dios, tengo que hacer la voluntad de mi Dios si quiero que mis oraciones se escuchen allá arriba. Aleluya. Y muchos nos atrevemos a decir que Dios escucha a todos. Pues claro que los escucha, pero que les responda es otra cosa, porque Dios escucha todo, es cierto. Pero el que hace la voluntad del Padre, a ese oye. Cuando dice a ese oye, es que sobre ese va a actuar. A él va a responderle. Bendito Dios. Gloria al Señor. Continuamos leyendo. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Él estaba dando testimonio. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Está hablando de Jesús. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. O sea, tú empiezas a decirles que Dios te abrió los ojos. Tú empiezas a ser nueva criatura y te dices, tú pecador me enseñas a mí. Tú eres igual que yo y me enseñas a mí. Como que quisieran que Dios mismo descendiera en persona y les dijera a ellos. Sépanse que no les conviene. Ni aún a nosotros nos conviene viviendo en este cuerpo todavía. Ni aún a nosotros que somos llamados santos. Amén. Amén. Hasta que seamos llevados, como dice la palabra del Señor, que seremos transformados en los aires por Cristo Jesús. Aleluya.
Hasta entonces, mientras tenemos un cuerpo corrupto, el cual no puede estar en la santidad de Dios, completamente, en toda su santidad. Por eso cuando Moisés iba subiendo al monte, le dijo, hey, regrésate y dile al pueblo que no se le ocurra subir, que no suba. No sea, dice, no vaya a ser que los consuma. Ningún terrenal puede estar en la presencia de Dios cuando el Señor va a estar en su potencia. Aleluya. Bendito es su nombre. La gente que pretende conocerle, mis hermanos, no le conoce. Porque si le conociera, no estaría rezando como reza, porque no oran. Y los que oran, no oran como debe de ser, porque oran haciendo todavía lo malo y piensan que Dios les va a escuchar. Si quieres que tu oración llegue arriba, tenemos que caminar como Dios nos dice en su palabra. Entonces, estos que parecían que tenían la verdad, porque ellos oraban, ellos eran grandes oradores, estamos hablando de los fariseos. Entonces, déjeme decirle que cuando alguien te dice, tú eres pecador que yo te conozco que eras gran borracho, mujeriego, mentiroso, ladrón, o lo que usted quiera hacer, lo que usted hubiera hecho, perdón. Eso ya no le pertenece al mundo juzgarnos, porque Dios es el que justifica. Y si Cristo es el que justifica, ¿quién eres tú, hombre, para decir o para juzgar lo que Dios ya ha santificado? Lo que Dios ya ha justificado. ¿Quién es? ¿Eres tú mejor que Cristo? No, ¿verdad? Entonces debemos de hacer la voluntad de Dios. Y cuando Dios escucha que alguien está hablando contra ti y que eres expulsado literalmente, ¿verdad?, de tu familia o de alguna congregación por decir la verdad, oiga, Dios está al pendiente de ti. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, después que le encontró, ¿verdad?, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le hizo una pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Así te dice Cristo hoy, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Él es. El que Dios puso para que te traiga la palabra es porque Dios mismo es el que pone la palabra. Y Dios es el que te está hablando. No el instrumento que tú estás viendo enfrente. Yo instrumento soy. Amén. Pero quiero ser un instrumento de justicia, no de iniquidad. Aleluya. No instrumento del diablo, como muchos se dejan agarrar, sino instrumento de justicia que traiga la verdad del evangelio. Gloria al Señor. Porque para eso nos ha puesto Dios. Aleluya. Pues le has visto y el que está enfrente de ti, el que habla contigo, él es. Y oiga, cuando hay un corazón agradecido y una verdadera fe, una fe genuina, dice, y él dijo, creo, Señor, Amén. Gloria y le adoró. Cuando tú crees en el verdadero Cristo de la gloria, tú le adoras a Él. No necesitas adorarle a nadie más, porque Él es el único Salvador, es el único que salva, es el único que sana, bendito es su nombre. No sana ningún santo que hayan sido, ni siquiera los llamados santos sanan, sino que es Dios obrando por medio de los hijos de Dios. No es el hombre. Por ejemplo, yo le he puesto a Pablo, a Pedro, todos los milagros que ellos hacían, no eran ellos. Era el poder de Dios que estaba en ellos, porque esos hombres eran hombres de Dios, hombres de oración. Que no necesitaban un uniforme, que no necesitaban que los hombres los trajeran aquí, ¿verdad? Sino que ellos no agarraban la gloria de los hombres, sino la de Dios. Amén. Aleluya. Dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que no ven, sean cegados. Y los que ven, sean cegados. Hay muchos que pretenden ver. Hay muchos que dicen que lo saben y que la religión que está es la perfecta, es la verdadera. Ellos dicen que ellos ven, ¿verdad? Jesús les dice que no ven. Pero oiga, algo más todavía mejor. Jesús le respondió, si fueres ciego, no tendrías pecado.
O sea, si tú dijeras, yo no entiendo, pero yo quiero entender, sería más fácil. Pero como tú dices, veo o vemos, vuestro pecado permanece. Quiere decir que el pecado está en cada uno de aquellos que pretenden tener la verdad del Evangelio y no están haciendo conforme, dice la palabra. El pecado está en cada uno de ustedes. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La palabra de Dios, que es fiel y verdadera. Nomás para que vean cuán errado está el mundo. Porque toda religión pretende tener la verdad. Pues el pecado permanece en ellos. Mas los hijos de Dios, mas aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, ellos siguen diciendo, como dijo aquellos dos, ¿verdad? Que estaban ¿se recuerdan de la oración de aquellos dos que estaban orando a Dios y le decía el uno, me parece que eran un fariseo y un publicano, ¿verdad? El fariseo se justificaba a sí mismo, dice, yo no soy como este pecador, ¿verdad? Y el publicano que representa a la iglesia, decía, Señor, no soy, sé propicio a mí que soy pecador. Él ya estaba justificado. El otro no estaba justificado, porque se estaba justificando a sí mismo. El que se justifica a sí mismo está lleno de pecado. Y Jesucristo da testimonio de eso. Aquel que decía, Señor, yo soy pecador. Todos nosotros decimos, nosotros somos pecadores. Pablo decía, el cual yo soy el primero. Mas sigo la meta del supremo llamamiento. Llamados a ser santos. Esa es la diferencia entre las religiones, que ellos siguen siendo lo mismo todo el tiempo. Religión es religión para siempre. La relación de Jesús es para que haya un cambio en nuestras vidas. Que haya cambio verdadero. El que mentía ya no mienta más. ¿Acaso la religión ya se les quitó lo mentiroso? Siguen mintiendo. ¿Acaso los que están en la religión y siguen siendo borrachos? Siguen siendo borrachos. El que sigue siendo drogadicto y cree todavía en la religión, cree en la religión, pero no cambia. El que es ladrón sigue siendo religioso. El que presta dinero a cambio de que tener una buena ganancia, sigue siendo religioso. Que se aprovecha de los que no tienen y más les quita. Sigue siendo religioso. Mas los que creen en el Señor, ellos son uno en Dios. Son unos en Cristo Jesús. Están para ayudarse y apoyarse unos con nosotros. ¿Verdad? Esa es la diferencia de la religión y la comunión con Cristo Jesús. Aleluya, gloria a su nombre. Entonces no es de la forma que el hombre pretende tocar el cielo con su oración. La palabra del Señor dice claramente en el libro de Apocalipsis que allá subía, Apocalipsis 5:8 y 8:4, dice que la oración de los santos era incienso, sube como incienso agradable a Dios. Esa es la oración de los santos. Aleluya. ¿Y quiénes son llamados a ser santos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, dijo el Señor. Esos son los llamados a ser santos. ¿Tú estás haciendo la voluntad del Padre? ¿Tú estás actuando en el nombre de Jesús? ¿Tú estás pidiendo a Jesús o le estás pidiendo a otro personaje? Si le estás pidiendo directamente solamente a Jesús, entonces tu oración va a llegar. Si estás pidiendo a otra imagen o a una imagen, porque nuestro Jesús no es imagen, es espíritu. Ahorita estamos en espíritu por su palabra. Aleluya. Porque dice su palabra, la palabra que yo os hablo es espíritu y es vida. ¿Verdad? Amén. Entonces el Señor está aquí. Amén. El Señor está hablando por medio de este siervo inútil que para nada sirve. Aleluya. Gloria a Dios. Pero para gloria de Dios, Él escogió lo más vil y menospreciado para avergonzar al sabio de esta tierra. Sí, amén. Al que se cree que tiene la verdad, Dios le está diciendo, hey, está cerrado. Está diciendo, Dios hablando por medio de muchas formas. Capítulo 1, verso 1 del libro de Hebreos. Dios hablando desde los antiguos tiempos por medio de los profetas primero, y ahora nos habla por medio de su Hijo amado. Aleluya.
Desde que inició el Evangelio, Dios nos habla por medio de su Hijo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Entonces, la pregunta está aquí. Si la palabra de Dios nos dice que Dios no escucha a los pecadores, quiere decir Dios no va a obrar a favor de los pecadores. Si no hace la voluntad de Dios, excuse me, dijo un pastor, pero no, Dios no te escucha. A un pueblo le dijo, hey, cuando tú pidas al Señor, dice, pero estás haciendo lo malo, yo apartaré mi oído de ti. Yo no haré lo que tú pides. Bendito Dios. Dice, pero corra la justicia como ríos entre ustedes. Y entonces sus oraciones van a ser escuchadas. Amén. Bendito Dios. Quiero llevarlos precisamente a la oración, porque ese es el tema de la oración. Por eso inicié en ese versículo solamente, que a los pecadores Dios no escucha. ¿Por qué? Porque los pecadores están dándole honra a otras cosas, a otras divinidades que ni existen. Porque la verdadera fe no necesita ninguna imagen. Ninguna imagen, solamente creer. Es por fe, no por vista. Amén. ¿Saben? Yo me gozo cuando Pablo llega a un lugar y le dice, a la verdad veo que ustedes son religiosos, dice, porque tienen diferentes altares. Dice, veo que la verdad son religiosos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los religiosos tienen altares y tienen diferentes imágenes o monumentos o como sea. Dioses falsos. Discúlpeme por lo certero que soy, pero esa es la realidad. Porque Dios me dio una palabra que nosotros tenemos que ser rectos en todos los caminos, hasta en el hablar. Sí, amén. Bendito Dios. No podemos darle vuelta, por eso yo siempre voy al diablo, le digo diablo. Y al pecado le digo pecado. Y entonces cuando vamos chuecos, yo les digo, hey, van chuecos. Hay que enderezar vuestros caminos. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Escritura. Bendito Dios. Amén. Entonces, este es un altar de Jehová. Gloria a Dios. Los invito a que le den una vista. ¿Tengo algún altar detrás de mí? ¿Alguna imagen? ¿Tengo algún lugar en el cual me arrodille yo? No, ¿verdad? Ninguna iglesia verdadera cristiana va a tener imágenes ni crucifijos. Porque nuestra fe no está en esas cosas que se ven. Así es. ¿Verdad? Entonces, pero les dijo claramente, pero veo en medio de ustedes que también hay un altar. Hay un altar en el cual no hay ninguna imagen. Lo que está diciendo nomás es una inscripción y dice al Dios no conocido. O sea que ellos sabían que hay algo superior y no podían darle una descripción, o sea, una forma, sino nomás una descripción al Dios no conocido. Dice, de ese Dios les vengo a hablar yo. Amén. De ese que no necesita ninguna imagen, de ese al que vengo a hablar yo. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque los verdaderos creyentes, los verdaderos oidores, los verdaderos adoradores del Padre, adoran en espíritu y en verdad. Y eso se los muestra la Escritura en el capítulo donde les enseña sobre la samaritana. Dice, vosotros adoran lo que ustedes ven, nosotros adoramos lo que no se ve. Amén. Al Dios que nadie de ustedes conoce, porque ustedes lo están mirando, lo están minimizando. Es más, ni siquiera se dirigen a Él, porque tiene otro nombre. Denle el nombre que quiera, porque hay muchos nombres, ¿verdad? De imágenes. No acabaría ahorita, necesitaría un buen libro. Porque cada ciudad o cada pueblito, ranchito o cada estado tiene su propio Dios, su propio patrono. Pues será patrono de ellos, porque de los cristianos no hay patrones. El único Señor que tenemos es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el único Señor de nosotros. Y no es patrón, es Señor. Es Señor. Y si es Señor, hay obediencia para Él. Aleluya. ¿Usted está obedeciendo al Señor? Si Él le dice, no adoraréis imágenes, no te haréis semejanza
de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar. Y no harás, lo más importante, el que no toman en cuenta, ni te harás efigie de varón o hembra. Amén. Si no extiendes esa palabra, necesitamos a Dios. Necesitamos a Cristo para que nos abra los ojos. Porque está, efigie, porque está como este ciego. Ojalá y usted dijera, como este ciego, no sé si es pecador ese hombre, pero ahora veo. Eso es lo importante. Porque toda la gente lo tiene como pecador a usted. Pero si Dios lo utiliza a usted para hacer un milagro, a mí no me importa si es pecador usted o no. A mí lo que me importa es la obra que está haciendo el Señor en ti. A mí lo que me importa es los cambios que ha hecho en ti el Señor. Aleluya, gloria a su nombre. Entonces no estamos para criticar las fallas, mis hermanos. No estamos para criticar lo que eras antes. Estamos para glorificar a Dios por lo que ahora tú eres en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito es su nombre. Te alabamos, Cristo. Te bendecimos, Señor. Entonces vamos, mis hermanos, a creerle a Dios como Él quiere que le creamos, no como el mundo cree a Dios. Porque dicen que le cree a Dios, pero no le creen a Dios. Y vamos al libro de San Lucas, capítulo 11. Y precisamente vamos a la oración de Jesús. O Jesús y la oración. Había un grupito, mis hermanos, que le dijo al Señor, Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista a sus discípulos enseña. Bueno, pues, en esta mañana te quiero decir, amigo o hermano, porque para todos es la palabra. La clave está en hacer la voluntad de Dios para que sea una buena oración. La clave está en cómo te diriges a Dios. Primeramente, qué bueno que tengas expresión y cómo mover las palabras, ¿verdad? Qué bueno. Pero más mejor tienen efecto si tú haces la voluntad del Padre. Esa es eficaz, esa es la oración eficaz. Por eso dice Santiago, la eficaz del justo puede mucho. No dijo la oración del pecador, ¿verdad? La oración eficaz. Tiene que ser eficaz porque estamos en la voluntad del Dios Todopoderoso. Si estamos en la voluntad que nos han enseñado por medio de catecismos, por ejemplo. Ay, hermano, ¿y por qué saca siempre eso? Porque de allá vengo. Porque sé que hay una gran error en la enseñanza. El borracho da testimonio que Dios lo sacó de la borrachera, ¿verdad? El drogadicto da testimonio que Dios lo sacó de la drogadicción. Y así sucesivamente. Pues yo doy testimonio que no solamente me sacó el Señor de la drogadicción, no solamente me sacó de la borrachera o del mujeriego, lo que usted quiera. Le doy testimonio que Dios me sacó de la idolatría. De la idolatría me sacó el Señor. Porque la idolatría es aborrecida, es abominación para Dios. Si de algo Dios abomina, es que le den la gloria a otras cosas. Por eso dice claramente que Dios los entregó, o el príncipe de este siglo los entregó a mentes reprobadas, porque prefirieron darle la gloria a las criaturas antes que el que las crió. Bendito es el Señor. Aleluya. Entonces, aquí no hay que darle la gloria a las criaturas. A este santo que hacen, al otro santo, a la santa, ¿no son criaturas? Ah, ¿verdad? Entonces tenemos que darle la gloria al que hizo las criaturas, no a la criatura. Bendito es su nombre. Tenemos que darle la gloria a aquel que vive y reina, al que hizo todas las cosas posibles. Y vamos a iniciar capítulo 11, verso 1. Aleluya. Al 4. Lo que le quería decir ahorita, que me estaba refiriendo a cada uno de mis amigos o conocidos, o aún a la gente aquella que no nos conoce, a los hermanos, ¿verdad? ¿Y qué les quería decir? Aparte
de que debemos hacer la voluntad del Padre, tenemos que entender cómo acercarnos al Señor Jesús. Que no es en la forma que nosotros hayamos aprendido en el mundo. Porque aprendimos, lo repito, de catecismos, de libros, de nuestros padres, los antepasados. Todo eso viene ya de generaciones. Pero Jesucristo vino a desmentir al diablo, que tenía a todo el mundo engañado. Y por eso el diablo está enojado, porque no quiere que le desmientan, quiere que su mentira prevalezca. Porque quiere llevarse a arrastrar a muchos al infierno. Porque sabe que ya su destino es para el infierno. Oiga, qué tremendo que la religión piensa que el diablo es el dueño del infierno y que él se los va a llevar porque se porta uno mal. Como si al diablo le interesara que uno se portara bien. ¿Se da cuenta qué error tan tremendo? ¡Ey, te va a llevar el diablo porque te estás portando mal! No, el que te va a arrojar allá es Dios. Porque el diablo, porque se portó mal precisamente, va a ser arrojado para allá. Ya está destinado. Y dice claramente su palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, sabiendo que le queda poco tiempo. Sí, amén. Él sabe que su tiempo está contado, Aleluya. porque aquel que vino y resucitó de los muertos ya lo sentenció. Yes, Cristo vive. Cuando él resucitó de los muertos, le quitó el imperio Amén, amén. que tenía Satanás en esta tierra. El acta de los decretos que usted y yo teníamos que pagar, el Señor la clavó en la cruz del Calvario. Amén. Él clavó la alta de los decretos ahí, Dios precioso. diciéndole: Padre, yo pago por cada uno de ellos que te busque, que crea en mí. Pagado está el precio. Amén, precioso. Bendito es su nombre, aleluya. Hemos sido comprados a precio de sangre, mis hermanos. Dios de sangre de Jesús. Pero tiene que creerle al mundo. Tiene que creerle a aquellas criaturas que desean salvación. No es por lo que ya tienen enseñado de los antepasados. Es por creer en la palabra. Es por una verdadera fe Sí, amén. que podemos llegar al conocimiento Aleluya. y a la salvación. Señor. Entonces dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando caminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, en pocas palabras les enseñó: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Se los voy a leer como leíamos en la religión. Se los voy a leer. Y como lo repiten cuando te mandan, cuando te confiesas, ¿verdad? Que te mandan que repitas no sé cuántas veces según le parezca al que te confesó. Te puede tener diciendo unos 20, 30 Padres Nuestros y unas 40 Aves Marías. Que por cierto, las Aves Marías y todo eso no existe en la Biblia. Ni los Dios te salve, ni las Aves Marías. No existen. Los rosarios no existen en la Biblia. Y si no existen, son del diablo. Yo les digo que yo claramente digo: lo que no es de Dios es del diablo. Amén. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Amén. Así decimos a todos los Padres Nuestros. Y repetimos como pericos. Sí, Repetíamos. Hay muchos que se identifican todavía con esto. Y las Aves Marías también me las sé, pero no las voy a decir porque no están en la Escritura. Y esta la digo y es verdadera. El problema es que no saben el significado del Padre Nuestro. El Señor nos enseñó, pero el Señor nos dice claramente. Vamos a Mateo, vamos rapidito a Mateo. Espero en el Señor que no se les haga largo porque es necesario que entendamos. Mateo capítulo 6. Invitemos al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Capítulo 6, verso 5. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas. Oiga cómo es el mundo para el Señor. Cuando oréis, no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Y dice, y orando no uséis vanas repeticiones. ¿Cómo se las leí ahorita? Padre nuestro que estás en los cielos, exactamente, ¿verdad? Pero la volvemos a repetir como las veces que queramos. No uses vanas repeticiones como los hipócritas, dice. ¿Les parece hipócritas? Oiga, le hago esta pregunta ahora. ¿Usted cree que esa oración que estás haciendo le parece correcta al Señor? Aquí me dice la palabra que no seas como los hipócritas, que son vanas repeticiones. Aleluya. Vamos a desenmascarar a ese diablo. No hagáis pues semejantes, no hagas pues semejantes a ellos. Usted como cristiano no tiene que hacer eso. No tiene que orar repitiendo el Padre Nuestro como si eso tuviera poder. Eso no tiene poder. Amén. No sean semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. O sea, ¿para qué vas a repetir tantas las cosas cansando a Dios y haciendo tú lo que tú quieres, siendo todavía un mentiroso, un borracho, un mujeriego, un peleonero, que no perdonas a tu prójimo, no perdonas a tu propio hermano, a tu madre, a tu padre, y ellos hacen esas vanas repeticiones como si Dios te escuchara? Pues déjame decirte que Dios no seas hipócrita. Eso dice el Señor. Entonces les estaba enseñando a los discípulos, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. En pocas palabras, empezamos a santificar, a glorificar al Padre. Sí. Padre Todopoderoso, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tú que moras en la santidad, Señor, y caminas en medio de los querubines. Grande es tu poder y grande es tu misericordia. Tu fidelidad, Señor, desde generación tras generación. Aleluya. Gloria a Dios. Todopoderoso, que guardas el pacto y la misericordia y que te dueles del castigo. O sea, hacer una oración, una plática con Dios. ¿Verdad que no me vi igual que estos? ¿Verdad que no me miré igual? Y seguimos así. Tú que hiciste los cielos y la tierra, que el cielo es el trono, tu trono, Dios, y la tierra el estrado de tus pies. Grande eres en poderío, Señor, grande eres tú en misericordia, y tu majestad, Señor, llena toda la tierra. Aleluya. Gloria al Cuando Señor. tú empiezas a adorar a Dios, a glorificar y a darle la gloria a aquel que vive, eso es glorificar a Dios. Eso es lo que dice el Señor aquí, lo que nos enseña. Dice, santificad su nombre. Santificad su nombre. Sí, amén. Aleluya. Y vamos rápidamente. Y traje una enseñanza. Yo sé que hay más, pero por falta del tiempo no vamos a entrar en todos esos detalles. En el libro de Daniel, vamos a ver la oración de Daniel. Para que vean si empezó con su Padre Nuestro ahí. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. A ver si empezó con las Aves Marías. Poderoso es el Saben que hay un dicho de algunos lugares, ¿verdad? Que dicen cualquier cosa y si les parece algo exagerado, dice Ave María. O sea, lo agarran así como de costumbre ya, ¿verdad? Y a la verdad para ellos se oye como que está bien, pero en realidad no saben lo que están diciendo. Libro de Daniel, capítulo 2, y vamos a ver la oración de Daniel. Una de las oraciones de Daniel. Porque Daniel, déjeme decirle, Daniel, capítulo 2, déjeme decirle que si había alguien que adoraba a Dios, alguien que oraba a Dios, era Daniel. Dice la palabra del Señor que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuánto tiempo oraba cada oración? No lo sabemos, no lo dice.
Pero yo me imagino que cuando él entraba en esas oraciones, mis hermanos, había fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Porque cuando uno adora en espíritu y en verdad, mis hermanos, pasa el tiempo así. No se trata de 2, 3 Padres Nuestros, unos 20 Padres Nuestros que se los dices rapidito, así en un minuto los dices todos. ¿Verdad? Y ya. ¿Y qué te dice? Bueno, pues tu pecado es perdonado. Nomás ve y reza unos Padres Nuestros, unas Ave Marías, ya estuvo. ¿Quién es el hombre para perdonar pecados? Si es igual que pecador que uno, y es más, es idólatra, cual Dios aborrece. O sea, ¿ustedes creen que eso está bien? ¿Está justificado por Dios? No lo está. Amén. Capítulo 2 de Daniel. Aleluya, bendito el Señor. Gloria a Dios. Versos 20 y al 22. Dice, y Daniel habló y dijo, habló a Dios. Oiga cómo lo dijo. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Aleluya. Él estaba exaltando el nombre del Señor. Qué distinto a un Padre Nuestro. Un Padre Nuestro es una enseñanza que debemos de entender. No es para ellos es un rezo, claro, pero no es una oración. No es una oración. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar. Una guía. Yo no te estoy enseñando, el Espíritu Santo es el que te va a enseñar. Yo nomás te estoy diciendo y estoy desmintiendo que el Padre Nuestro no debe ser un rezo, sino una comunicación con el Todopoderoso. Aleluya. Ok, vamos entrando todavía en detalles. Entonces dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, santificado sea tu nombre. Empiezas a santificar y dar la grandeza de nuestro Dios. Aleluya. Para que entres, primero tienes que decirle lo que Él es, reconocer su majestad sobre ti, sobre todas las naciones. Amén, amén. Entonces tú estás honrando a Dios. Y luego dice, sea tu nombre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ah, el reino de Dios ya vino. ¿Usted lo está viviendo en el reino de Dios? Porque dice, cuando inició el ministerio del Señor Jesucristo, dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Ok, Precioso Jesús. el reino de los cielos es Jesucristo. ¿Ya lo recibiste? Aleluya. Gloria a ¿Ya lo recibiste? Porque aquí dice, venga tu reino, así debes de orar. Debes darle gracias al Señor porque estás contento porque vino su reino y haces ahora su voluntad. Porque dice aquí, hágase tu voluntad. Amén. Ok, Señor, yo sé que tú eres el Señor. Hágase tu voluntad. Yo estoy así, me gozo con la palabra que trajo la hermana el otro día. Señor, hágase tu voluntad. Pero si lo decimos cada rato, nomás como rezo, pero no hacemos, ¿para qué seas hipócrita diciendo hágase tu voluntad si tú haces lo que te da la gana? ¿Para qué le dices eso? Hipócrita, ¿verdad? Eso lo dice la palabra. Amén. Bendito Dios. Poderoso. Como en el cielo, así también en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad que no hacen la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es no adorarás imágenes. Hacer la voluntad de Dios no vas a andar en borracheras otra vez. Hacer la voluntad de Dios vas a andar en santidad. Nada de mentiras, nada de chismes, nada de hipocresía, nada de rezos antiguos. Nada de pecado. Porque ahora ya eres hijo de Dios viviente. Amén. Y si esta palabra te está calando, quiere decir que necesitas recibir a Cristo. Aleluya. Si alguien se enoja por esta palabra, quiere decir que tiene una gran necesidad de Cristo. Amén. Su alma gime por Cristo, pero hay un enemigo que se llama Satanás que lo está atando. Aunque él no lo reconozca, eso es así. Le guste o no le guste al diablo, eso es así. Pero el Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia. El Dios Todopoderoso vino a quitarle el imperio
Así es que esas trampas que te está tendiendo el enemigo, que te ha tendido y te ha tenido atado, tienen que romperse. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria al Señor. Y ahora note lo que dice. O sea que rezan y no saben lo que están diciendo porque es simplemente repeticiones. Con repeticiones son vanas. Él dice claramente el Señor, no uses vanas repeticiones. Tiene que fluir tu oración platicando con Dios. Sí, amén. Tiene que fluir en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. ¿Ustedes creen que Padre Nuestro, Ave María y rezos que hay son en espíritu y en verdad? No. No lo son. Me va a disculpar, pero no lo son. Tiene que ser como estos santos adoraban. Amén. Gloria a Dios. Y perdona nuestros pecados. Bueno, eso sí lo queremos, ¿ah? Pero aquí está la clave. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. ¿En verdad? ¿En verdad estás perdonando a todo el que te ofende? ¿O tú todavía sigues con rencor para con tu familia? ¿O con tus hijos? ¿O con tu madre? ¿O con tus hermanos? ¿O quizás con el vecino? ¿Qué sé yo? Porque el que es rencoroso, olvídese, es tremendo. Es una raíz de amargura. Y si tú no puedes perdonar a uno solo, ¿cómo crees que Dios te va a perdonar? Sí, amén. Dice, porque también nosotros perdonamos a los que no. ¿Cómo eres hipócrita si no lo estás perdonando? No lo estás haciendo. ¿Para qué lo estás repite y repite si Dios lo sabe? Sabe que no perdonas a nadie. Sabe que eres un gran mentiroso. Dios sabe que eres un gran que tienes palabras deshonestas, maldiciente. ¿Sí? Lleno de maldad. Te opones a la palabra de Dios. Esto es pecado también. Sí, amén. Te opones a la palabra de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación y nosotros solitos vamos a la borrachera. No nos metas en tentación, Señor, y vamos con las mujeres. No nos metas en tentación y vamos y robamos porque queremos robar. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado cuando estamos en el mundo. ¿Para qué usas vanas repeticiones si dices si no nos metas en tentación? Pues si tú eres el que solo te metes, ¿para qué le dices a Dios y no nos metas en tentación? Mas líbranos del mal. ¿Cómo te va a librar del mal si tú estás haciendo lo que tú quieres? Si estás viviendo de pura misericordia. Pero va a haber un día que se te va a cortar el camino. Va a haber un día que Dios te pedirá cuentas. Hoy es la oportunidad de que tú realmente sepas cómo pedirle a Dios. Que sepas que si no te apartas de toda iniquidad, tus rezos o tus ruegos más bien, porque los rezos no llegan. Si las oraciones de los santos que no hacen la voluntad de Dios no llegan, ¿qué van a llegar los rezos, mi hermano? Dios tenga misericordia de nosotros. Sí, amén. Si aún los cristianos que andan todos chuecos, si piensan que las oraciones llegan, yo les he dicho, no pasan del techo. No pasan del techo donde estés. No, están ahí en el mismo que estás tú. Mas sin embargo, si eres justo y haces la voluntad de Dios, dice que suben como incienso aromático a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Los ángeles lo llevan a la presencia de Dios. Amén. La oración de los justos. Y Dios Dios es nuestro Dios. envía a causa de nosotros a sus mensajeros, a sus príncipes ministradores, a sus santos ministradores. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor quiere que nosotros le pidamos como debe de ser. Sí. Amén. En el 11:9 de Lucas. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Si tú llamas a Cristo, si tú llamas a Dios y le pides y te apartas de todo mal, ciertamente recibirás. Yes, amén. El mismo Santiago dice claramente, el que esté falto de sabiduría, o sea, si tú tanteas que no tienes el conocimiento
y la palabra te dice que hay algo mal, pídele sabiduría a Dios y Él te la dará. Lee la escritura y Dios te dará el conocimiento. Pero si tú le pides el conocimiento, la sabiduría, pero no lees la escritura, ¿cómo quieres que te hable? Ciertamente te hablará por medio de la predicación de algún hermano, pero tú necesitas ir llenándote, empapándote de la palabra de Dios. Sí, amén. Dios no impide que tú leas la escritura, al contrario, dice escudriñar las escrituras. Yes, amén. Escudriñar es un mandato, escudriñar las escrituras, porque en ella tenéis la vida eterna. Amén. Yes. Si tú no lees la escritura, ¿cómo piensas que vas a ser guiado para la salvación? Si tú te dejas llevar solamente por las enseñanzas humanas, ¿cómo crees que te van a llevar a la salvación? Al infierno te van a llevar, juntamente con ellos, porque son guías, son ciegos guías de ciegos. Jesucristo lo dijo. Pero más sin embargo, el Señor Jesucristo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero si le sigues buscando como tú quieres, con esos rezos, esas vanas repeticiones, nunca vas a llegar a ningún lado. Siempre vas a estar patinando en el mismo lugar y quizás vas a querer contender con la verdad, pero la verdad siempre será la verdad. Amén. Gloria a Dios. Le guste al enemigo, no le guste, Cristo ya lo venció. Amén. Gloria al Señor. Y aunque es mentiroso y padre de mentira, la verdad prevalece para siempre. Aleluya. Bendito es el Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre. Entonces, si nosotros pedimos, aún el pecador, si el pecador pide, les recuerdo que iniciamos que Dios no escucha a los pecadores. Mas dice, pero si alguien se aparta y hace la voluntad de Dios, a ese oye. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la palabra me dice claramente que si tú eres idólatra, que si tú eres una persona que no sabe pedirle a Dios, pero ahora le buscas, la palabra me enseña que al que le busca a Dios le es contado por justicia. Y Él empieza a darte lo que tú necesitas. Por eso dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. No es a María. No le vas a rogar a María, porque ella no está para ayudarte. Cristo sí está para ayudarte. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Quieren saber dónde está María? María está en un sueño profundo. Así como Pablo, así como Pedro, así como Mateo, todos los apóstoles. Así como Santiago, así como Judas. Para aquellos que no saben, Santiago y Judas no eran apóstoles. Eran hermanos, medios hermanos de Jesucristo, que se convirtieron después de la muerte de Jesucristo. Y esas, aunque pequeñas, las lecturas poderosas, porque eran en contra de las cosas de este mundo. Aleluya, bendito el Señor. Pero María nunca subió al cielo. No en la forma que dice la católica, no en la forma que subió Jesucristo. Ella está en un descanso y está esperando lo mismo que Daniel, el que acabamos de leer, esperando. Dice, y tú, Daniel, irás hasta el final y dormirás y te levantarás para recibir tu corona. Amén. Te levantarás. O sea, todos ellos se van a levantar para recibir su corona de vida por cuanto fueron fieles al Evangelio. Sí. Amén. María va a recibir su corona, su recompensa. María es como cualquier hombre terrenal, cualquier mujer terrenal. Pero la religión se ha empeñado, se ha dedicado el enemigo a querer hacerla superior a Dios, porque dicen, si tú ruegas a María, como es la madre de Jesús, la madre de Dios, ella va a interceder y que hijo no obedecerá a su madre, ¿verdad? Mentira del diablo. El único superior a todos los ángeles es Jesucristo. El único que derramó sangre santa es Jesucristo. Sí, amén. O María fue colgada ahí en el madero. O María fue la que dijo, hecho está pagado el precio. O ella dijo, yo soy la verdad y la vida, nadie viene a mí, al Padre, si no es por mí, María. ¿Verdad que no? Diablo, estás descubierto. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Aleluya. Señor, gloria a Dios. Bendito. Bendito es nuestro Dios, aleluya. Te damos gracias, Padre eterno. Rápidamente, para no abusar mucho de su tiempo, dele libertad al Espíritu Santo que le está hablando, bendito Dios. En el libro de San Juan 17,
Vamos a ver la oración de Jesús, si estaba diciendo puro Padre Nuestro como les enseñó a los discípulos. A ver si estaba diciendo puras repeticiones. Oiga, qué hermosa oración, que fluya la oración. Sí, amén. En espíritu y en verdad, no usando vanas repeticiones. ¿Y sabe por qué usan vanas repeticiones? Porque eso se les ha enseñado. Porque de espirituales no tienen nada, no tienen cómo orar al Padre, pues no le conocen. No le conocen y no tienen esa comunión con Dios, por lo cual nadie puede tener una comunión con alguien que no conoce, ¿verdad? Así es. Así es lo mismo. Bendito es el Señor. Bendito Dios. Aleluya. En el capítulo de San Juan 17, Jesús ora por los discípulos y dice, estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo, ¿verdad? No los levantó ante ninguna imagen, ni enseñó a nadie a adorar imágenes. Oiga lo que dijo, alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo sea glorificado en ti. En el libro de San Juan 17. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. No dice que fue a Jesús, ¿verdad? Fue a Cristo. Sí, amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién quiere que conozcan? ¿A María? No. ¿A quién quiere que conozcan? ¿A Pedro? No. Que dicen que tiene las llaves del paraíso o del cielo. No, que te conozcan a ti, Sí, Padre. amén. Que te conozcan a ti. Gloria a Dios. Esa es la voluntad del Padre, que el Hijo viniera a enseñar a cómo conocer al Padre. Y esta es la voluntad, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El que no conoce a Dios no tiene vida eterna, porque para conocer a Dios tienes que conocer al Hijo, tienes que recibir al Hijo como suficiente Salvador Sí, y Señor de tu gloria a Dios. vida. Poderoso es el Señor. Bendito Dios. Al único Dios verdadero Amén. y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aleluya. Gloria a Dios. ¿A quién dijo que glorificara? Al Hijo, ¿verdad? Yes, amén. Precioso. ¿Por qué no le dijo, glorifica a mi Madre María? Porque ella va a interceder por todos. No, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aleluya. Gloria al Señor. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aleluya. ¿Cómo dice? Gloria al Señor. Aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aleluya. Poderoso. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo era antes que fuera formado el mundo. María viene después en el tiempo de José. José descendiente de David, aleluya. Y en ese tiempo también nació María, creció María, y cuando era joven y que estaba desposada con José, entonces vino el ministerio para ella, o más bien las cosas que le tocaban a ella hacer en esta tierra, por cuanto era temerosa de Dios. Sí, amén. Ella fue escogida Señor. y ciertamente era bendita entre las mujeres. Sí. Eso nadie se lo quita. Por todas las generaciones. Amén. Pero no han notado que es bendita. Bendita no quiere decir que ella se le tenga que honrar. ¿No? Lo que quiere decir que la historia de ella se iba a contar por todas las generaciones. Sí, amén. Por la obediencia que ella tuvo y le creyó a Dios cuando le dijo, hey, tú vas a concebir un hijo. Y cualquiera pensaría, ¿cómo voy a concebir si no tengo marido? Ella le creyó a Dios. Aleluya. Por eso es conocido su nombre, no porque traiga salvación, no porque sea intercedora de nosotros, no, Señor, porque Dios la usó como un vaso para traer a Jesucristo, hombre, Amén. nacido del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Sí, gloria a Dios.
Aleluya. Gloria a Dios. Entonces no es a María la que estaba glorificando, que le decía glorifícame contigo. Poderoso Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra, refiriéndose a los discípulos. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que tú me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Aleluya. Amén. Hacen falta creyentes como los discípulos, que crean al hombre, no al hombre, a la palabra que Dios ha puesto en los hombres. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos. No ruego Jesús ruega por nosotros. por el mundo. Nota, yo ruego por ellos, no por el mundo, no por los pecadores necesariamente. No, Señor, no se equivoque. Los pecadores ciertamente necesitan recibir a Cristo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Amén. Gloria al Señor. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. ¿Lo estaba honrando? Yes. Amén. Eso es lo que Dios nos enseña que hagamos. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Guárdalos, Señor. Precioso Jesús. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Y quién fue el hijo de perdición? Judas Iscariote, el que le entregó, el que con un beso le entregó. Pero ahora voy a ti. Oiga, él decidió entregarle, él decidió perderse. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Lo estaba hablando aquí en la tierra, antes de que él se fuera para el cielo, de que fuera recibido en el cielo. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, para que ellos sepan, sean glorificados. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece, los aborreció. ¿A quiénes aborrece el mundo? A los que hacen la voluntad del Padre, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo aborrece a los cristianos, a los que hacen la voluntad del Padre? Porque el mundo no es de Dios. Los que hacen la voluntad de ellos o del diablo no tienen nada que ver con Dios, mas sin embargo hay misericordia de Dios y quiere arrancarlos de esas garras del enemigo. Entonces dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Por eso es que nosotros decimos, nosotros no somos del mundo. Si nosotros fuéramos del mundo, anduviéramos haciendo lo que el mundo hace. Yo anduviera en borrachera, yo anduviera en drogadicciones o en lo que anduviera, perdido sin Dios. Pero como no soy del mundo ya, estoy apartado para Cristo, somos el pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, Sí, amén. ¿verdad? Poderoso es el Señor, sí. Grande. Aleluya, 1 de Pedro 2:9. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Era una plática, ¿verdad? Era una oración, no eran vanas repeticiones. Aleluya. Dios quiere que entendamos eso, que no son las repeticiones las que nos van a guiar. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué cree que a Jesucristo no lo recibían? Y los que le recibieron, estos fueron salvos. Dios quiere que tú le recibas a Cristo. Amén, sí, Señor. Santifícalos en tu verdad. Oiga, ¿qué dice? Tu palabra es la verdad. Aleluya. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Amén. Cuando tú me enviaste al mundo, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Oiga, qué tremendo. Como tú me enviaste al mundo a salvarlo, así yo los envío también al mundo. ¿A qué los mandó? A ir y a ser discípulos Sí, amén. y anunciar el evangelio a toda criatura.
Así yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿En qué nos santificamos? En su palabra. Aleluya. Aquí viene algo muy maravilloso. Dice, mas no ruego solamente por estos. Qué bien, que dirán, no, pues ya está rogando por los del mundo también. Ciertamente, por los que han de venir por la palabra de estos, dice. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor está rogando por aquel que va a creer en la palabra del Señor. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Sino también por la palabra que van a creer aquellos. Por lo que digan estos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya, gloria a Dios. El mundo sabe que somos diferentes. El mundo sabe que hay un pueblo apartado. Aunque no lo toma, uno agradece a Dios por ello. ¿Verdad? Sino, excepto cuando hay alguna necesidad, pero nomás como conveniencia. Bendito Dios. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en la unidad. Para que el mundo conozcan que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. Nos vino a mostrar el amor del Padre. Que reconozca el mundo todo lo que hizo el Señor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Oye, qué hermoso, ¿eh? Como el Señor se dirige al Padre. Así quiere que nosotros usemos palabras de sabiduría, palabras del Espíritu Santo, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo quiere que nosotros veamos su gloria. Quiere que veamos como Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nosotros lo sabemos, pero ahora no lo podemos ver. Pero un día quiere que nosotros veamos la gloria que le ha dado el Padre. ¿Saben que hay alguien que ya la vio en visión? Juan, el discípulo. Precisamente de este Juan estamos hablando. Dice que miró que se acercó uno como hijo de hombre o como un cordero inmolado. Y cuando estaba llorando le dijo a un anciano, no llores. Hay alguien que ha vencido al mundo. Hay alguien que es digno de recibir, de abrir los sellos y de leer el libro. El león de la tribu de Judá. Aleluya. Jesucristo es su nombre. Aleluya, es el único. No fue María el que era digna de abrir ese sello. Porque ese libro ni siquiera podían verlo, no eran dignos de verlo, nadie era digno de verlo. Solamente el que venció la cruz del Calvario, el que resucitó de entre los muertos. Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy también estén. El 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Aleluya. Cuando se recibe a estos, se refiere a su pueblo, a sus discípulos, a usted y a mí que nos guardamos para Dios. Gloria a Dios. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Señor sigue queriendo dar a conocer al Padre. Usa estos medios. Usa la palabra. Usa a aquellos que quieren servir a Dios y se guardan para Dios. Aleluya. Bendito es su nombre. Aleluya. Precioso, precioso nuestro Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Poderoso. Bendito es su nombre. Aleluya. Damos gracias a nuestro Dios por todo lo bueno y maravilloso que es nuestro Dios. Aleluya. Y ya por último, ya nos vamos ahora sí. Me gustaría que fuéramos al libro Aleluya.
al libro de Romanos, capítulo 8, verso 26. Para que no vea, Romanos 8, 26, para que vea que no son las vanas repeticiones las buenas. Insisto. Romanos 8, 26. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Aleluya, bendito es su nombre. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se guarda para Dios, quizás no seas muy sabio para pedirle, pero el mismo Espíritu te va a impulsar a hablar las cosas que necesitas hablar. Y por eso es que hay esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo que los hace hablar, ¿verdad? Y que pide con gemidos indecibles. Por eso es que hay lloro en el pueblo, pero no es lloro de dolor, sino de gozo en el Señor, de la presencia del Señor. Hay muchos que se burlan de los cristianos, ¿verdad? Yo era uno de ellos, para vergüenza mía lo digo. Yo era uno de los que se reían de los cristianos cuando yo pasaba por ahí por algunas iglesias que iba pasando en la hora del servicio, ¿verdad? Y estaban en la oración, ¿verdad? Y unos lloraban y yo me reía. Me reía porque lloraban, pero era la presencia de Dios que estaba en ese lugar. Y sé que hay muchos como yo que estaban en ese tiempo también. Terminamos. Bendito Dios. El Señor dice en su palabra en San Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿En cuál nombre has pedido entonces? ¿A quién le has pedido? El Señor dice, no has pedido, hasta ahora no has pedido nada en mi nombre. Yo he traído la palabra. El Espíritu sea derruyendo tu corazón. Pero el Señor te dice, hasta ahora nada habéis perdido verdaderamente en mi nombre. Tú siempre le has pedido a este santo, a aquel santo, al otro, a imágenes. Nunca te has dirigido al nombre verdadero, poderoso de Jesús, sin necesitar una imagen. Nunca lo has hecho. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de que realmente pidas en mi nombre. Aleluya. Sí, Señor. Y luego dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Gloria ¿Sabe por qué siempre en los rezos, siempre están los rezos y no hay nada de entrega al Espíritu Santo? No hay una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Porque son vanas repeticiones, porque no se han referido directamente en el nombre de Jesús. Porque para referirse en el nombre de Jesús tienes que apartarte de toda iniquidad, toda idolatría. Dice su palabra, y apártese de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pues todo lo malo, todo lo que ofende a Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ah, pero si yo ya le he invocado el nombre de Jesucristo. Pues sí, lo has invocado, pero lo has hecho de una manera que no te has apartado de la iniquidad. Tienes que invocarlo de veras. Así dice su palabra, pero de veras. Amén. No en tu propia opinión y deseando que sea ese Cristo. No. En espíritu.